Hola a todas y a todos, es un gusto verles algunos, aunque sea a través de, de la pantalla. Hoy quiero compartir una reflexión sobre dos historias comparadas a luz de la escritura. Entiendo que se está viendo, al menos se ve lo que estoy compartiendo. Que son historias que nos hablan de una relación ambigua entre identificación. El tema de la identidad, quiero hablar de qué significa la identificación cristiana, la identificación con Cristo. Y para esto quiero narrar dos historias cruzadas que están contextualizadas o que están enmarcadas en lo que convencionalmente nosotros llamaríamos como la pasión del Señor. Esta es muy conocida, no obstante va a tener un giro muy, eh, sugiero yo, inesperado, eh, que es la negación de Pedro, la negación de todos los apóstoles más bien. Tendemos a personalizar este episodio en la figura de Pedro cuando lo que vamos a ver acá es que es un asunto más colectivo de lo que uno podría imaginar. Y en un segundo momento vamos a examinar la misma historia de identificación, pero en un sentido inverso, con dos personajes que irrumpen en ese escenario de manera inesperada y que hacen exactamente lo contrario a lo que el círculo más cercano del Señor está haciendo en estos momentos. Hay una serie de pasajes, esto está narrado en los cuatro evangelios, de manera que tiende a ser un poco tedioso leer todos los episodios donde está narrado. No obstante, podríamos dividirlo en tres actos. El primer acto sería la promesa de la identificación. Si recuerdan, el Señor, después de lo que llamaríamos la última cena, anuncia la traición, eh, y anuncia también el abandono de su grupo más cercano. Y frente a ese anuncio de que todos sus seguidores, todo su núcleo íntimo lo va a abandonar, todos responden de manera muy afirmativa, muy taxativa, muy explícita, que ellos no lo van a negar. Eh, en Lucas, Pedro dice, no solamente no te voy a negar, sino que incluso voy a acompañarte hasta la muerte. Lo interesante, y por esto decía que muchas veces tendemos a caricaturizar a la persona de Pedro y a achacarle todos los males de la negación a Pedro, porque el evangelista Marcos señala que todos dijeron exactamente lo mismo. Todos dijeron que, uno, no solamente no lo iban a negar, sino que iban a acompañar al Señor, se iban a identificar con Cristo hasta las últimas consecuencias. Ese primer acto es la promesa de la identificación. El Señor anuncia una prueba que tiene que ver con la identificación de su grupo más cercano con Él en tanto Señor, y anuncia que en esa prueba ellos van a fracasar. Y particularmente Pedro va a fracasar. Pedro en tanto singulariza o hace de voz colectiva del grupo de los 11 a esas alturas. Recordemos que Judas ha salido para entregarlo. Entonces la primera escena tiene que ver con esto. El Señor Jesús anuncia una prueba que tiene que ver con que todos ellos lo van a abandonar. Un asunto que tiene que ver con la identificación de ellos con su Señor. Y la respuesta de ese grupo en esas horas de angustia es decir, no te vamos a negar, nos vamos a identificar contigo y si es posible hasta las últimas consecuencias. Y todos colectivamente remarcan ese punto. El asunto se pone más interesante en lo que llamaríamos en esta explicación escena 2, el segundo momento, donde al parecer, y este es el punto que puede ser sorprendente para muchos de nosotros, tal como tendemos a pensar en la historia de la negación de Pedro, es mucho más compleja, mucho más, en realidad tiene muchas más aristas, claroscuros de lo que podríamos sospechar, aparece ahí en el episodio narrado en Mateo y en Juan. Voy a leer Mateo, me interesa mucho la narración de Mateo. Dice 26, 47, 56. Dice, aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que los entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote
y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ese es el segundo acto. Y hay que imaginarse la escena. Juan es mucho más gráfico en varios aspectos. Imagínense una gran turba llegando de noche, soldados, un contingente de soldados y además de una gran turba con antorchas, con palos y con espadas. Esa es la imagen que enfrentan los 12. Y en ese momento decisivo, uno podría preguntarse si Pedro en efecto cumplió lo que estaba prometiendo. Yo sugiero que Pedro en efecto cumplió lo que estaba prometiendo. Nosotros tendemos a olvidarnos de este episodio intermedio. Diríamos en términos muy coloquiales que al parecer esa promesa de identificación de Pedro era de cartón. Era de cartón pero en realidad nos olvidamos de este episodio que es central y que es clave en esta narrativa. 12 personas con una multitud, con antorchas, con soldados, con espadas, con palos, vienen a apresar al Señor. Y en ese escenario uno podría ver la asimetría entre el grupo que defiende a Jesús y el grupo que viene contra Jesús. Y en ese momento, tal vez el más álgido, el de más peligro a los ojos naturales, llegó atrás un poco de Pedro. Él cumple su promesa. Yo estoy seguro que Pedro estaba pensando que en ese momento, en el momento de que acabo de leer, él estaba refrendando esa promesa. Y de hecho lo hace. De hecho saca una espada y le corta la oreja, ataca a uno. Sabemos por la narración de Juan que en efecto aquel discípulo que empuñó la espada para defender a Jesús frente a esta turba violenta fue Pedro. Lo interesante de esta narrativa es que todo el punto reside en que esa forma de identificación no es la que Jesús esperaba, ni es la que Pedro esperaba. Y estamos insertos en un escenario donde muchas veces se nos bombardea sistemáticamente a reivindicar nuestra posición como cristianos, a identificarse un poco, perdóname la expresión, talibanamente con la causa de Cristo, y pensando que identificarnos de esa manera, eh, tan vehemente con la obra de Cristo, estaríamos cumpliendo a nuestros votos y a nuestras promesas. Pedro estaba creyendo explícitamente en ese momento, al desenfundar su espada, que se estaba poniendo la camiseta por Cristo, que estaba dando evidencia muy explícita, muy amplia, muy evidente para todo el auditorio de que su identificación era genuina. Pero esa identificación genuina estaba movida más bien por una incomprensión de lo que significaba la obra de Cristo y también estaba impulsada por su ego. Estos otros te van a abandonar, estos te van a ahogar, pero yo no, porque yo soy mejor. Ellos son tibios. Yo soy un cristiano vehemente, un cristiano comprometido hasta el fin. Y lo voy a demostrar en esta. Yo aseguro que Pedro en ese momento estaba pensando que estaba cumpliendo de manera muy explícita, como ninguno de nosotros. Tal vez nosotros que tendemos a enjuiciar a Pedro, a caricaturizar la escena de la negación de Pedro, en ese mismo escenario habríamos corrido antes. Al ver una turba enardecida, con antorchas, con palos y con espadas, y al ver que nosotros somos apenas 11 versus una gran multitud, tal vez habríamos corrido en la noche. Pedro no lo hizo. El punto, hermanos, y hasta el que quiero llegar, es que muchas veces tendemos a pensar de que la identidad cristiana se revela o se demuestra en instancias límites, pero nuestra identificación cristiana, y ese es el punto central de lo que llamaríamos el tercer acto, ese tercer momento, se refleja más bien en cuestiones cotidianas, poco épicas. En momentos épicos, en momentos de vértigo, cualquier persona está dispuesta a morir y a matar en nombre de una causa.
Y eso no vuelve esa causa necesariamente legítima. Hay personas que matan por la nación, hay personas que matan por una religión, hay personas que matan o están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en torno a su identificación política. Eso no hace la diferencia. El punto es que tal vez pensamos que si viene una gran persecución contra los cristianos, ahí sí que nosotros no la vamos a jugar y ahí sí que vamos a poner en evidencia todo nuestro compromiso con la causa del Señor, imaginando ese momento de enfrentamiento épico, casi cosmológico entre las fuerzas del bien y del mal, pero no obstante podemos estar negando al Señor cotidianamente. Y ese es el anticlímax del tercer acto. Pedro, que reivindica su identidad con el Señor, tal vez en el momento de mayor peligro, él contra una turba armada, termina después negándolo frente a una criada en solitario. Esa es la prueba. Esa es la prueba y ahí se juega la identificación. Si se fijan, se juega en un escenario mucho más pedestre, mucho más cotidiano, mucho menos épico, mucho menos carnal de lo que podríamos imaginar. Eso es lo impresionante de la escena 3. Voy a leer Mateo 26, versos 69-75. Dice así. Y este es como un anticlímax, porque lo que hace Pedro en el segundo acto es arrojar y demostrar una valentía impresionante frente a una gran multitud él solo. Y en este punto es como una escalera descendente. Y es anticlímax porque si en el segundo acto tenemos a Pedro enfrentándose solo contra una turba, esta escalera descendente comienza con una negación frente a todo lo contrario, frente a una criada. Pedro, que no niega al Señor y que reivindica su identidad con el Señor frente a una turba enardecida, y demuestra que uno podría llamar incluso humanamente heroísmo, lo tenemos un par de horas después negándolo, después de estar calentándose con los enemigos del Señor en esa fogata, negándolo frente a una criada. Estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Esa es la escena por todos conocida. Muchas veces se nos olvida este contraste que es realmente sorprendente entre Pedro defendiendo al Señor frente a una turba y Pedro que comienza esta espiral descendente frente a personas poco amenazantes. Una guardia pretoriana, una turba enaltecida, una guardia personal de los sacerdotes, ese escenario frente a una criada. Y es una espiral descendente de abjuración de aquello que había reivindicado de manera notable en el acto 1, no te negaré, de hecho estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, y comienza una escena descendente. No, la primera negación es no lo conozco. La segunda, podríamos decir, aumenta en intensidad porque dice, te juro que no, te juro por lo más valioso que tengo que no. Y en el tercer caso, se habla, dice, empieza a jurar y a maldecir. Hay historiadores que explican este punto señalando que una de las formas de identificar a los cristianos como una especie de test de identidad cristiana es si los cristianos están dispuestos o estaban dispuestos en ese momento a maldecir el nombre del Señor. Si uno es capaz de blasfemar el nombre del Señor, afirmaban los contemporáneos, entonces esa persona no podría ser un seguidor genuino de Cristo.
Solo aquel que no es un seguidor genuino de Cristo estaría dispuesto a maldecir y a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Esa es la prueba decisiva para testear, al menos en el Imperio Romano, si uno era cristiano o no. Sabían que cualquier cristiano verdadero no estaría dispuesto a maldecir el nombre de su Señor. Y no obstante, sorprendentemente a Pedro lo tenemos dando ese punto. No, te juro que no, y blasfemo el nombre del Señor. Y frente a enemigos mucho menos desafiantes que los del segundo acto. El punto acá, tal vez es muy evidente, es que no toda forma de identificación con el Señor se expresa en esos supuestos momentos épicos de polarización y de crispación de los ánimos. Tu identificación cristiana, hermano, hermana, no se va a jugar en el plebiscito, votando por alguna u otra razón. Se puede jugar el día lunes, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, de manera poco épica. Puedes ponerte una camiseta, puedes ir a manchar el 31 de octubre en el Día de los Protestantes. Aquí estoy yo defiendo a Cristo, y al otro día poder negarlo, abrigando, teniendo comunión con los incrédulos. Porque somos así. Porque somos así. Pensamos que el momento de desafío, donde debemos probar nuestras identificaciones y nuestras lealtades, son estos momentos. No sé tú, pero yo he escuchado hermanos diciendo, cuando llegue la persecución, ahí sí que yo voy a demostrar mi lealtad con Cristo. Y no obstante, cotidianamente uno lo puede negar banalmente con una criada, con un amigo, con un compañero. No todas las formas de identificación se demuestran así. Podemos estar dispuestos a morir en el nombre de Cristo en un momento de persecución hipotética, pensando que somos los más cristianos porque estamos dispuestos a dar ese paso, y no obstante negarlo cotidianamente con nuestros actos en momentos pequeños y cotidianos. Esa prueba de negación no tenía que ver tanto con la turba enardecida, sino más bien en ese escenario más íntimo de el patio del sumo sacerdote. Irónicamente, esta escena termina con que todos aquellos que habían jurado no abandonar al Señor terminan huyendo y terminan abandonándolo. Los que estaban más identificados con el Señor terminan huyendo. Lo fantástico es que Juan introduce a dos personajes que ha venido dando pistitas de su identificación un poco ambigua, un poco tímida con el Señor, que en el momento de mayor abandono de él aparecen e irrumpen en escena. Y que nos hablan exactamente de la misma historia, pero con un patrón invertido. Esos son José de Arimatea y Nicodemo. En el caso de los 11 o 12, tenemos este modelo inverso de una identificación extrema, explícita con el Señor, pero en un momento de angustia abandonan todos. En el momento de mayor abandono, donde podríamos decir el cristianismo está en su momento más bajo de popularidad, con el Señor crucificado y a punto de ser lanzado a una fosa común como cualquiera, irrumpen en escena dos personajes que habían tenido hasta ese momento una identificación con él ambigua. Voy a leer Juan 19 que introduce a estos personajes. Juan 19 dice 38-42. Después de todo esto, cuando el Señor Jesús muere, al ser su costado traspasado, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino entonces Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y trayendo un compuesto de mirra y de aloes, de como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto nadie. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si se fijan, aparecen
dos personajes en escena. De Nicodemo sí sabíamos algo importante, porque en el mismo Evangelio, en el capítulo 3, se dice que él era muy importante, tenía un puesto de prestigio en la sociedad judía de la época, y justamente por lo mismo decidió visitar a Jesús. Estaba interesado genuinamente en Jesús, pero decidió visitarlo en la noche, que nadie se enterase que él tenía interés por Jesús. En Juan 12, a propósito de Lázaro, se nos dice que muchos creían en él. Incluso, dice la Reina Valera contemporánea, algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, afirma como explicación Juan. Tenemos a dos personajes muy importantes, José de Arimatea y Nicodemo. De José de Arimatea se nos dice, la versión Palabra de Dios para Todos me gusta, dice, era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes de Jesús. Tenemos, en el momento de menor popularidad del Señor Jesús, a puesto de ser arrojado a la fosa común, irrumpen en escena dos seguidores, pero en secreto por miedo al que dirán. En el primer momento había hablado de aquellos que no tenían aparentemente vergüenza, pero que en el momento de crisis decisivo lo abandonaron. Aquí tenemos el modelo inverso. Dos seguidores secretos, pero por miedo al qué dirán, miedo a perder reputación, a perder ese estatus de privilegio en la sociedad de la época. Ser expulsado de la sinagoga era lo peor que le podía pasar a un varón judío, más aún a un varón miembro del Sanedrín. Por temor a eso, preferían identificarse con Jesús o mostrar simpatías más o menos veladas. Lo notable es cómo José de Arimatea en ese momento transforma su corazón junto con Nicodemo. No es inocente que ambos vayan. En Marcos se nos dice que él no solamente fue a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Marcos lo pone de manera mucho más notable. Enfatiza un asunto que cambia en el corazón de José de Arimatea. Dice, se llenó de valor y fue. La NTV dice, se arriesgó, y la TLA lo traduce como no tuvo miedo, irrumpió. En ese momento, donde el Señor estaba solo, irrumpe, se arma de valor. Y estos dos discípulos secretos se identifican abiertamente con el Señor. Es profundamente irónico cómo culmina la identificación con Cristo de sus seguidores, aquellos que lo han acompañado en esos 3 años de ministerio de manera abierta, abandonan. Aquellos que lo habían seguido, tal vez tímidamente, pero que no querían comprometerse o que no querían identificarse abiertamente por temor a perder reputación, temor a perder empleos, prestigio, estatus, cuando no tienen nada que ganar siguiendo al Señor, se arriesgan, lo arriesgan todo y tratan al Señor y le dan la sepultura profética que Él merecía. Hermanas, hermanos, creo que la enseñanza es muy clara a propósito del tema de nuestra identidad, de nuestra identificación con la persona del Señor Jesús. Nuestra identificación a veces se prueba en desafíos cotidianos, en pequeñas pruebas cotidianas. No podemos esperar que nuestra identificación con el Señor se juegue en una guerra civil, en episodios que tienden a politizar nuestra fe, sino más bien se juega, tal vez, en el día a día, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu hogar. Ahí uno reivindica su identidad cristiana, no en una marcha, no en un plebiscito, no en ninguna forma de politización de la fe que nos exija. Esa forma de identificarnos la hace cualquiera. Lo que es la identificación cotidiana con el nombre del Señor, eso es aquello que es sobrenatural. Tú puedes estar apostando que en el momento decisivo de persecución contra el cristianismo, ahí sí que tú te la vas a jugar. Y tal vez lo hagas, pero esa forma de responder al desafío puede ser muy carnal, muy ególatra, muy de demostrar que tú eres más capo, más superior que el resto. Pero eso no significa nada si en las pruebas y los desafíos cotidianos niegas al Señor. Incluso puede estar blasfemando su nombre, como le aconteció a Pedro. Y la segunda historia nos expresa un punto también crucial. Si tú eres cristiano,
va a llegar a un punto en que esa identificación te va a exigir demostrarle y ponerle en evidencia. No hay ningún cristiano que pueda ser agente encubierto, agente secreto, simpatías veladas por mucho tiempo. Si tú lo eres, va a llegar un punto en tu vida donde esa identidad se va a tener que ser manifiesta. En el primer caso, tiene que ver con que nuestra identificación no debería ser carnal, sino ser cotidiana con el Señor. No esperar ese momento extraordinario para demostrar nuestra valentía. En el segundo caso, la enseñanza, la aplicación, si queremos ponerla así, es que no todos los cristianos pueden ser los secretos. Llega un momento donde somos empujados al ver la obra de Cristo, porque es ver la obra de Cristo en la cruz lo que mueve el corazón de José de Arimatea. Él se envalentona no al ver, se envalentona al ver cómo el Señor Jesús padece en la cruz por causa de él. Eso es lo que mueve también el corazón de Nicodemo. En ese momento ellos ya no le tienen miedo a nada. Hay algo que ellos ponderan y que es la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es justamente aquello que debe mover nuestros corazones para identificarnos abiertamente como cristianos. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Que el Señor bendiga su palabra.